Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio, transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio, somos un nuevo enfoque. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este miércoles. Son 8 de la noche, recuerden ustedes, es Momento Cultural. Estamos en la intimidad cultural con su servidor, Sergio Francisco Cárdenas Zúñiga, que les da la más cordial bienvenida. Para mí es de plácemes porque el día de hoy tengo el gran gusto y honor de presentarles a una gran escritora. Es una profesora de oriunda de Ocoyoacac, Estado de México. Saben ustedes que soy un amante de los pueblos originarios y relatos, leyendas, algo que nos impacta mucho de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y lo que queda marcado en voz a voz, plasmado posteriormente en papel, es algo genial. Y el día de hoy pues tengo el gran gusto y honor de presentarles a una gran escritora. Bienvenida a tu programa, Patti Robles. Hola, muy buenas noches. Pues yo muy emocionada y alegre de que me hayas invitado, por supuesto. Soy su amiga Patti Robles y aquí estoy para todos ustedes. Pues muy amable, muy agradecido yo porque pues mira, podemos coincidir. Recuerdo que estuvimos allá en una tertulia muy agradable. Con nuestra buena amiga Jovita Mo, que vamos, escuché parte de tu obra, pero yo quería más espacio para ti. No era suficiente el poco espacio que en su momento, pues vamos, en transmisiones así en vivo. Pero primero vamos a hablar, ¿te parece, Patti? Vamos a hablar de quién es Patti Robles. Dime tú desde pequeña, tu formación, travesuras que hayas tenido, etcétera. Queremos saber ¿quién es Patti Robles, por favor? Por supuesto, bueno, pues como bien lo dices, soy originaria de aquí del pueblo de Ocoyoacac. Soy la hija mayor de un matrimonio integrado por una maestra también que tiene 4 años de jubilada, la maestra Vicky Alejo. Mi padre, el señor Leobardo Robles, él también ya es un señor jubilado, dedicado al arte, a pintar. Y bueno, soy la hija mayor. Tengo 2 hermanos más y bueno, como hija mayor siempre crecida con normas muy estrictas. Sí, claro. A mí todavía me tocó ese modo de educación, ¿no? Que traían tan arraigados los padres pues de ser estrictos, de que yo fuera obediente, de que fuera una buena alumna, de que fuera un buen ejemplo para mis hermanos. Sí, ¿cómo pesa eso? Así es. Y bueno, pues desde muy pequeña, muy involucrada en lo que es el arte. Fíjate que yo no sé si es un don que se trae ya, porque realmente yo no te puedo decir que yo sea hija de artistas como tal, hasta ahora que mi padre se dedica a la pintura. Sin embargo, yo muy atraída por los temas culturales, por los temas de arte. Yo a corta edad extra de mis actividades cotidianas de primaria, secundaria, yo me metí a estudiar al Instituto Mexiquense de Cultura, me metí a estudiar artes plásticas. Siempre me llamaba mucho la atención la cuestión de la pintura, del dibujo, del modelado, de todo eso. Entonces, pues me vieron aptitudes. Te comento, Sergio, me dieron aptitudes. Yo estudié más o menos como 5 años, tal vez 6. Y al término de esa formación de joven, ¿qué crees? Te comento que me dieron la oportunidad de dirigir el taller de artes plásticas
infantil de aquí de mi Casa de Cultura de aquí de Coyoacán. Ah, mira. Entonces, sí, y muy joven, la verdad. Entonces, pues ya cuando me vi involucrada en eso y vi lo que era la docencia como tal, ¿qué crees que es cuando nace mi inquietud y mi vocación por decir yo quiero ser maestra? Desde entonces, todavía yo creo que no terminaba ni la prepa y yo decía, no, pues es que yo ya quiero ser maestra. Sí, claro. Y de ahí es de donde surge esa vocación tan grande, tan fuerte, porque fíjate que la docencia, más que ser una carrera, dar tu vida por una vocación que traes ya arraigada desde adentro. Sí, sí. O sea, así me sucedió a mí. Sí, fíjate que, bueno, su servidor también ha estado frente a grupo, está frente a grupo también, y Sí. pues, es algo que la verdad, te llena y te sientes muy completo cuando estás, transmitiendo tu conocimiento, y pues, tienes frente a seres humanos ávidos de aprender. No, eso es mágico, ¿no? Y Exactamente. a compaginar, transmites lo que tú sabes y es algo mucho, muy importante. Hablando de Coyoacán, que es un pueblo muy culturalmente hablando, genial. De hecho, estamos hablando de nuestros pueblos originarios allá en la zona, también están muy arraigados y de hecho me da mucho gusto que sigan conservando y sigan investigando y precisamente este legado que nos han dejado. Tradiciones, su gastronomía, en este caso talentos como tú. Creo que Muchas gracias. tuve el gusto de conocer a nuestro buen amigo y en paz descanse, nuestro buen amigo Conrado. Era un gran escritor, un ávido de la cultura, tenía un santuario cultural que espero que sus hijos lo continúen, pero ve los legados que ha dejado, pues obviamente nuestros ancestros. Y qué bueno que ustedes los llegan a retomar. Pero seguimos hablando de Patti. Patti, claro que y sí. posteriormente, obviamente tú transmites ya el conocimiento, pero creo que las dinámicas que manejamos como docentes, llegamos a formarlas o crear nuestras propias dinámicas para poder transmitir el conocimiento e inculcar al alumno, obviamente, el hambre por la cultura. Platícanos esa experiencia que tuviste tú y obviamente el contagio hacia tus discentes. Fíjate que en ese aspecto, la verdad es que yo te puedo decir que yo me considero una persona muy creativa. Sin embargo, la verdad es que yo no había descubierto la habilidad que yo tenía por escribir. Y resulta que yo cuando daba mis clases, porque yo soy docente de nivel primaria y tuve la fortuna de dar clases de primero a sexto grado y generalmente a mí me dejaban la academia de español, lo que es lectura, escritura y todo eso, ¿no? Entonces, yo cuando me empiezo a involucrar, porque yo siempre fui un docente que le gustaba prepararse y si había un curso me metía y si había una actualización me metía, pero siempre andaba en la búsqueda constante de cómo yo puedo transmitir un conocimiento a mis alumnos sin que sientan algo aburrido, algo que fuera de ellos. Muchas veces nosotros comentamos, ¿no? O comentábamos como alumnos, es que ese maestro es aburrido, es que ese maestro no le entiendo. Entonces yo siempre en esa preocupación, yo estaba en la búsqueda de alternativas para que mis alumnos se interesaran realmente por mi materia y específicamente por la lectura. Esa siempre fue mi preocupación. Perfecto. Entonces, resulta que yo tenía que explicar cierto tema y yo me ponía a escribir cuentos referentes al tema que íbamos a abordar. Excelente. Entonces, yo era de las maestras que sentaba a mis alumnos en círculo en el piso y vamos a ver esta historia. Y al tiempo que yo les estaba contando un cuento que yo había creado, muchas veces, te soy así totalmente honesta, muchas veces los cuentos los iba inventando ahí mismo como los iba, así al tiempo que lo iba contando lo iba inventando. O sea, muchos cuentos ni siquiera los escribía. Entonces, yo me di cuenta que se hacía un aprendizaje más significativo para los niños porque creaba historias en torno a su, ahora sí que a su entorno.
al entorno que tenemos aquí en Ocoyoacán. Sí, claro. Digo, yo siempre he dicho, o sea, a un niño que es de un pueblo no le va a hacer significado una historia que es de ciudad. Y la verdad es que el entorno es muy importante. Entonces resulta que yo me daba cuenta que los niños asimilaban mucho más así el conocimiento a través de historias que les parecían familiares, porque era parte de su diario vivir y en ocasiones hasta de matemáticas, ¿no? O sea, si yo tenía que ver un tema de matemáticas, les escribía una historia acerca de matemáticas. Entonces de ahí yo lo empecé a usar, esa habilidad, como parte de mi didáctica, como parte del aprendizaje que yo quería crear en mis alumnos. Eso en principio de cuentas. Y la verdad es que yo nunca, en ese instante, estoy hablando de hace 12 años, por ejemplo, yo nunca como que pensé, si yo tengo esa habilidad de escribir cuentos, pues voy a escribirlos, voy a ser escritora. La verdad es que ni por aquí me pasaba la idea. Simplemente para mí era una forma de dar clase. Y y fíjate, dejé pasar muchas historias que ahorita pues no las recuerdo tal como las inventé en ese momento, como las creé, ¿no? Entonces, la verdad es que así es como empiezo a involucrar esta habilidad que tengo por escribir en mi carrera ya como docente. Mira, qué importante es poder determinar en qué momento, ¿no? Y tú lo tienes. De hecho, permíteme decirte que todo docente tiene que hacer planeación, tiene que hacer todas las actividades que tú... Y obviamente somos escritores, o sea, somos escritores para poder formar. Y en el momento que ya estamos un momento en paz, ya jubilados o ya en los momentos que tengamos de espacio, en ese momento empezamos a escribir porque tenemos esa hambre de hacerlo. Y qué bueno que tú lo haces, ¿no? ¿En qué momento tú detectas que eres escritora? Dime año. Así es, mira, de hecho, después de que yo dejé de escribir cuentos y tener contacto directo con mis alumnos, porque como paréntesis rápido, te comento que yo me accidenté, tuve un accidente y a raíz de ese accidente que tuve múltiples fracturas en el tobillo, tendones, bueno, tuve ahora sí que un receso obligado por terapias y demás que recibí. Sí, qué lamentable. Y ya después de eso, ¿qué crees? Que yo ya no regresé a la docencia. Tuve un periodo medio complicado y ya no regresé. Y en ese inter, yo era una mujer casada. Era una mujer casada, tengo 3 hijos. Entonces, en ese lapso, desde que yo quedé un poco mal y anímicamente quedé devastada, porque pues me alejé de mis alumnos, que eran la verdad mi vitalidad, mi alegría. En ese inter, mi esposo en ese momento cae en una enfermedad fuerte y fallece. No, válgame. Y en ese momento tú tratas de descubrir, pues desafortunadamente sucede, pero el refugio, obviamente, coméntanos cómo fue hacia la escritura. Pues yo, la verdad es que recurría a muchas alternativas para sentirme bien, porque no lograba salir de la depresión que me encontraba. Sí, claro. Me aislé totalmente, incluyendo, o sea, yo estaba cerca de mis hijos, pero la verdad es que físicamente estaba cerca de ellos, mentalmente hasta de ellos me alejé. Caí en una depresión espantosa, en un hoyo profundo que no le encontraba salida. Y de pronto yo, tomando una terapia de ayuda de tanatología y demás, hubo una sugerencia, así como que al aire, en general, porque éramos un grupo, no era yo sola, y de pronto hubo una sugerencia de como que, ¿saben qué? Pues cuando se sientan mal, ¿por qué no escriben lo que sienten?
O sea, y de esa manera se desahogan un poco, pueden contar cosas que escribir cosas que a nadie le pueden contar, y terminando de escribir, pues rompen el papelito, lo tiran, lo queman, y de esa manera van a ir sanando. Entonces yo un buen día dije, bueno, ya tenía mucho tiempo que había dejado de escribir los cuentos y dije, bueno, voy a intentar hacer algo. Sí, claro. Y entonces hubo un primer poema que lo escribí en primera persona. A mí me decía mi maestra de literatura creativa que es muy complicado cuando una persona comienza a escribir en primera persona, porque casi no lo hacen, no dejan al desnudo sus sentimientos, casi siempre lo que sienten se lo atañen a otro, ¿no? Sí. Y hablan de otro, hablan de terceras personas. Uh-huh. Y mi primer poema fue justamente en primera persona y hablé de mucho dolor. El primer poema fue de mucho dolor, mucho dolor. Pero me di cuenta que el término, yo no quise romper la hoja. Yo guardé esa hoja. Okay. Y me gustó, y yo lo leía, y lo volví a leer, y me daba cuenta que por lo menos me desahogaba, ya no era la lágrima atorada, porque muchas veces queremos llorar, pero no podemos. Es correcto. Y de pronto me di cuenta que leyendo, inclusive esa lágrima que no salía, comenzaba a salir, y entonces volví a escribir más, y me metí en el rollo de lo que era la poesía catártica, que justamente habla de eso, ¿no? Sí. De que tú a través de que escribes sanas y también ayudas a sanar a las personas que son tus lectores. Es correcto. Y cuando empiezo, ya no nada más me quedaba con mis hojitas sueltas de mis poesías, sino ya empecé a darme esa apertura de empezar a publicarlas en Facebook. Ah, mira. Y me empecé a publicar en Facebook. Mira, no me importaba, Sergio, si realmente tenían una buena estructura mis poesías, si tenían, si rimaban, si tenían una métrica, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente escribía y publicaba así como me salía. Ok, mira, Pati, nos vamos a una pausa comercial, ¿te parece? Y te sigues, por favor, contándonos. Mira, el tiempo apremia, pero antes claro que necesito que por favor me digas, nos vamos con una poesía tuya, dinos cuál es y nos vamos a un corte comerciales. Por favor, preséntala. Claro que sí. En esta ocasión me gustaría compartirte una poesía que fue una de las primeras que yo escribí. Sí, sí. Y para que la gente me conozca, ¿te parece si vamos con una poesía que se llama Solo Soy? Perfecto. Pues nos vamos con Solo Soy de Pati Robles. Gracias y una pausa comerciales y regresamos. ¿Les parece? Solo soy. ¿En verdad sabes quién soy? Tal vez sepas cómo me llamo, pero de mis sentimientos nunca te he hablado. Y jamás he dicho cuánto te amo. No es solo una frase, es desde el centro lo que yo exclamo. Verme tan solo es superficial. Juzgarme es difamo. Conóceme, solo es lo que clamo. Platica conmigo sin aderezar un reclamo. Sensible por dentro, invencible por fuera, así me declamo. En crecimiento frecuente, a la evolución yo me afano. Espiritual y con fe, así he caminado. En roca fuerte mi vida he cimentado. Creativa y creadora, así he avanzado. Tejiendo sonrisas me ha liberado. Escribiendo emociones como he soñado. Humilde por siempre,
Así me enseñaron, sin despegar los pies del suelo amado, enalteciendo mi origen ancestrado. Mi historia enriquezco con sonrisas constantes que surgen súbitas y hay veces distantes, párvulos chistes edificantes. Baúl de poesía es mi persona. Cuando en paz estoy, todo se acciona y brota natural lo que me apasiona. Mujer libre soy, madre por siempre, hermana mayor, orgullosamente. Amiga por elección, lo tengo presente. La amistad y el amor son mis motores, la fuerza y el respeto, mi camino y mis dadores. Tenaz, perseverante, en preparación constante. Amo a los niños, su alegría inocente. Valoro lo que emana de su mente. Aprendo de ellos, estoy muy consciente. La escuela, mis compañeros, los años más gratificantes, con sonrisas y problemas insignificantes, profesionales, amorosos y constantes. Libre y feliz andaré por mi destino, que forjaré con trabajo desmedido. Disfrutaré cada paso subrayado. Caeré, me levantaré y seguiré lo planeado. Cansada de la nostalgia y el llanto, descubrí un mundo de color y canto, que recorreré con mis hijos de la mano. Y a vivir dije, ¿quién es Ando? ¿Quién soy? Tú lo descubrirás. Soy arte, soy esencia, polvo estelar. Acércate, lee y descubre la magia singular que pondré en tus manos si ocupas tu lugar. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la Alternativa Deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. Está sintonizando La radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural.
Genial, genial. Y pues bueno, Pati, por favor, nos quedamos pero atónicos a lo que nos estás contando. ¿Cómo nace una escritora? Y mira, a partir de un sufrimiento, desafortunadamente se han creado muchos escritores de esta manera. Y tú pues tenías ya todo, pero realmente tenías que pues tener un motivo, desafortunadamente un motivo muy drástico, pero mira, fue un gran motivo para despertar esa gran artista que eres, esa gran escritora. Cuéntanos, por favor, continúa con esta maravillosa charla. Claro que sí, mira, pues cuando empiezo a publicar mi poesía, obviamente que había ya comentarios que me hicieron crecer muchísimo. Los más que puedo recordar en este momento fue de personas que me decían que se identificaban conmigo porque estaban teniendo un duelo muy similar al mío. Claro. Entonces, creció en mí la verdad, así te soy bien honesta, creció en mí una, como si fuera una responsabilidad de mi parte, perfeccionar mi manera de escribir y hacerla todavía más sentida, porque sabía que había gente que a través de ella también estaban sanando. Y entonces, la verdad es que cuando empiezo con esto, ya me empiezo a interesar un poco más en tomar clases, ¿verdad? Porque sé que la inspiración la tengo. Sé que esa es un don que nadie te quita ni nadie te puede regalar o arrebatar. Así es tuyo, te lo dieron a ti. Pero entonces digo, bueno, ya voy a tratar de darle un poquito más de forma sin quitarle mi esencia, porque también toda la poesía que escribo es parte de mi esencia pura. Claro. Y dije, bueno, no la voy a borrar ni la voy a dañar, pero sí la quiero perfeccionar un poquito más. Y entonces, fíjate que hay un proceso tan hermoso en mi poesía que de momento se me dio la idea. Yo llegué a escribir al inicio como 120 poemas. Y entonces dije, voy a estructurar ya un poemario, un libro, que hasta la fecha, ahorita te voy a explicar por qué, no se me ha dado que fuera mi primer hijo. Pero yo ya tengo toda la estructura de mi poemario que se llama Del duelo al vuelo. Ese es el nombre de mi libro. Así es, y es que realmente habla de un proceso de cambio del dolor tan profundo de una pérdida hasta que sanas y entonces tú ya puedes sonreír. Y yo aprendo a hacer mía la frase de cuando tú dejas ir algo o a alguien, tú dejas llegar otra cosa. Y entonces dije, yo voy a dejar llegar toda esa inspiración y esa forma que yo tengo de sanar a través de la escritura. Y bueno, pues eso es lo que sucede en mi primera etapa como escritora. Wow. ¿Y en qué momento ya dices tú, bueno, creo que esto lo comentas, o sea, al estar refiriéndote a que tú ayudabas ya a gente que tiene una problemática similar a ti? Pero ¿en qué momento tú ya te consolidas como escritora? Cuando ya brincaste esa barrera, ya eres ahora la escritora que ya está tallereando mejor su obra, ya la escribe mejor, ya rima mejor. ¿En qué momento te das cuenta de ello, Pati Robles? Pues mira, un día en uno de los comentarios que de una poesía que yo escribí, me llegó una invitación donde decía que si quería formar parte de un grupo cultural. Entonces a mí la verdad, te vuelvo a repetir, todo lo que es arte y cultura siempre ha sido mi pasión. Sí, claro. Entonces me llamó mucho la atención y yo me puse en contacto con la persona que me escribió y esta persona me invitó a formar parte de un grupo cultural que tenía pues como intención el rescate de la identidad de los pueblos a través de las leyendas. Wow. Entonces a mí me hizo un eco, un ruido, me movió y dije, sí quiero estar ahí, sí quiero ir ahí. Y entonces era un grupo que formamos de aquí en Ocoyoacac con la única intención de rescatar. Entonces
de pronto me invitan y me dicen, es que sabes que, mira, te vamos a ser honestos, hemos seguido tu trayectoria como poeta y la verdad es que nos gusta mucho cómo escribes, tienes mucha sensibilidad y eso es lo que necesitamos con nosotros. Entonces me invitan y uno de los proyectos más grandes que tenían era justamente aquí en Ocoyoacán. Sergio, te comento, hay una leyenda bien importante que ha durado durante añísimos, que es la leyenda de Pedro el Negro. Ajá. A mí cuando me dicen, vamos a investigar sobre Pedro el Negro, yo dije, sí quiero ir, y a dónde y qué hay que hacer. Y bueno, para no hacerte la larga, Sergio, nosotros nos fuimos a investigar sobre esta leyenda. Estuvimos investigando cerca de 7 meses. Wow. Donde, bueno, te platico brevemente para las personitas que no conocen a este personaje, porque yo sé que es un personaje regional de toda esta zona del Estado de México. Sí, abarca varios municipios, ¿no? Así es, abarca Lerma. Sí, mira, abarca Lerma de Villada, y en Lerma de Villada abarcan los municipios que son Analco, Atarasquillo, Bueno, son las comunidades, ok. Sí, así es, Amomolulco y aquí en Ocoyoacán, Sí. Huixquilucan y también Naucalpan. Hasta es realmente, wow. Sí, de hecho hasta Nicolás Romero todavía también se escucha esta leyenda. Es abarca puntos bien estratégicos importantes que van más o menos de Toluca hacia la Ciudad de México, para que más o menos geográficamente se ubiquen. Sí, claro. Entonces, este era un hombre que, fíjate, bueno, como toda leyenda tiene su fundamento también místico, ¿no? Sí. En este caso, bueno, pues tuvimos muchas pruebas de que sí existió, o sea, no fue algo inventado. Pero más o menos su ubicación temporal abarca, unos decían, según toda la recopilación de datos que tuvimos, que abarcaba desde la independencia. Otros tantos lo ubican en la revolución. Entonces, pues ahí entra su misticismo, porque realmente tanto en la independencia como en la revolución lo veían joven. Ese es un enigma muy grande, la verdad, que con el que nos encontramos. Entonces este hombre se dedicaba con un grupo de bandidos. Él era un bandido que tenía su grupo de bandidos, un grupo grande de bandidos, porque te estamos hablando 40, 60 bandidos. Órale. Sí, que lo reunía. ¿Y a qué se dedicaba? Bueno, pues más o menos de todas partes de la República llegaban hacia la Ciudad de México grupos de arrieros. Los arrieros, pues, era una sociedad de personitas, en su totalidad hombres, que transportaban mercancía de todas partes de la República hacia Ciudad de México. Y cuando te digo cualquier tipo de mercancía, estoy hablando desde granos, o sea, frijoles, azúcar, arroz, café, hasta materiales de construcción que requerían las personas adineradas de Ciudad de México para hacer construcciones en forma, desde polines hasta tabiques, qué sé yo. Sí. Pero también eran contratados estos grupos de arrieros por personas para transportar metales, tales como el oro. Ok. Traían cargamentos grandísimos de oro. Entonces, cuando este bandido se empieza a dar cuenta que realmente el mayor cargamento que a él le llamaba mucho la atención, pues era justamente el oro, comenzó entonces su carrera de bandidaje. Y resulta que en ciertos puntos que había donde veía más vulnerables a estas personitas, los asaltaban y les quitaban todo el oro. Entonces la leyenda nos dice que Pedro el Negro llegó a tener muchísimos tesoros, o sea, no fue un tesoro,
muchos tesoros, mucho oro, incontable realmente, que escondía en cuevas que se encuentran ubicadas en estas partes de los municipios que anteriormente comenté. Ok. Por ejemplo, aquí en Ocoyoacac hay un lugar que se llama Riondito, que fue uno de los lugares donde más se escondió oro, ¿qué crees? Ahí en Atlaculco había cuevas, en Santiago Analco encuentran cuevas donde se supone que Pedro el Negro guardó muchos tesoros, o sea, mucho oro. Ajá. Aquí en Ocoyoacac hay un lugar que queda en la parte más alta y que desde ahí, que es a mitad de cerro, que se llama, le denominaban Mano de Plata, Ok. hacia el centro de Ocoyoacac, que es una distancia que te gustan como de 2 kilómetros, vamos a suponer. Uh-huh. Él contaba que si él sacara a poner a orear, ahora sí que a orear su oro, para que no guardara gases y demás, Uh-huh. que si él pusiera su oro así acomodado, podía tapizar de ahí de Mano de Plata hacia el centro de Coyoacán, Wow. poniendo monedas, porque también obviamente atracaba lingotes de oro, pero también le llegaban monedas. Entonces imagínate más o menos de qué cantidad de oro estamos hablando. Wow. Entonces, cuando yo empiezo Sí. a investigar sobre esta persona, que aparte era un líder, que aparte sabía manejar armas, porque unos lo veían como que era un insurgente que se había cansado de todo ese abuso que tenía el poder, el gobierno, hacia los menos, los que tenían menos dinero, los pobres, Sí. y que le dio mucho coraje, por eso desertó y se metió al bandidaje, ¿no? Entonces, vamos investigando, vamos realmente buscando y encontrando un montón de relatos orales y un montón de... Mi abuelo decía, y a mi abuelo le pasó esto, muchas historias alternas maravillosas. Entonces yo me di cuenta que estábamos retratando un Ocoyoacac del pasado fantástico, lleno de mucha cultura y muchas tradiciones. Que de pronto estos arrieros, porque aquí en Ocoyoacac hay una danza justamente, y en varios municipios del Estado de México, que hablan de la danza de los arrieros, y muchos tienen esa idea, que los arrieros son una danza, y la verdad es que no. O sea, la danza de los arrieros surge como una representación de la vida que tenían en un pasado, del trabajo que les llevaba, mediante el cual llevaban el sustento a sus casas, que era a través de la caminata, porque déjame que te cuente que la gran mayoría de los arrieros no tenían la capacidad económica para tener mulas. Ya después muchos empezaron a comprar mulas para transportar lo que se prestaban a llevar de un lado a otro, ya lo cargaban en mulas, pero inicialmente el arriero caminaba, así literal caminaba, y en ocasiones eran tantas las distancias que se les acababan los guaraches y caminaban a pie. Entonces, dentro de esa magia, yo me empiezo a enamorar no solo de la leyenda de Pedro el Negro, sino también de la vida de estos personajes que son los arrieros, que realmente eran los que sufrían las consecuencias de las actividades que tenía Pedro el Negro. Wow. Entonces, pues, imagínate, me empiezo a enamorar, y cuando me dicen a mí, imagínate el impacto que me da cuando me dicen, ¿sabes qué? Si así como escribes poesía, te dieras la oportunidad de escribir una historia, sería genial. Te invitamos a hacer un libro. Sí, sí. Y yo me quedo, dije, ¿cómo? Yo voy a escribir, sí, ¿qué te parece? Y fíjate que la idea inicial,
A mí me habían dicho, ¿qué te parece si escribes La leyenda de Pedro el Negro, pero versión para niños? Tú que eres docente, que tratas con niños, que sabes sus necesidades, ¿por qué no la escribes? Entonces yo cuando digo, sí me aviento. Al otro día ya no podía dormirse. Bien, pues mira, dije yo, Pati, y ahora Pati, el tiempo apremia, mira, ya se nos fue nuevamente otro espacio y pues bueno, vamos a una pausa comerciales y nos despedimos en esta pausa con un poema. Dinos con qué poema nos vamos en este espacio, por favor. Mira, como estamos hablando del tema de la arriería y a lo mejor a muchos no les hace eco porque no conocen ni la danza ni a estos personajes, yo escribí un poema justamente para los arrieros, ¿sabes? Y nos vamos con este bello poema que habla justamente de los arrieros y que se llama Pies Descalzos. Pies descalzos, ok. Pati Robles, nos vamos a una pausa comerciales y regresamos. El buen arriero. Pasos livianos, pasos veloces. Va el buen arriero surcando los bosques. Unas veces a pie y otras andando, recorriendo caminos y parajes, siempre chiflando. Trabajo duro, entereza sin igual. Deja sudor y alegría en ese camino real. En montes fríos o bajo el sol, no te detienes hasta la capital, caminantes, mensajeros, hasta lograr tu jornal. Con tus recuas, tus chinchorros o atajos, eslabones de unión de economía pa' que nunca se vaya abajo. Llevando petates y jarros, trayendo azuquítar y hartos ajos. Arriero dicharachero, de rimas picosas, te amaneces hablando con tu fiel nochero. Cantos que riman y dejan atrás lágrimas y pucheros. Alabanzas y encomiendas que se cumplen con esmero. Y ese arriero flojo ya no quiere caminar, ni le paguen su raya, solo nos vino a timar. Aquí a puro aguantador se le va a pagar, así que jale a su mula y vámonos a trabajar. Tras una dura jornada, un pulquito espumoso refresca el alma y la pone en puro gozo. Cantemos de nuevo, compadres con alborozo. Mañana será otro día y lo enfrentaremos jubilosos. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas, todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque. Enfoque Alternativo Radio es una multiplataforma de medios. Síguenos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y disfruta de nuestra programación a través de Seno FM. En todo momento y en todo lugar, vamos contigo. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.
La Liga MX se juega en nuestra sintonía. El equipo de Cadena Alternativa Deportes te hará estar al filo de la butaca con cada una de nuestras narraciones. No importa si estás en el tráfico, en tu casa o en el estadio. Semana a semana vive la pasión del fútbol mexicano desde donde te encuentres. En Enfoque Alternativo Radio, somos la alternativa deportiva. El rostro del fútbol mexicano en Cadena Alternativa Deportes. Noticias, resultados, primicias y más. Escucha a Guillermo Ramírez en las cápsulas informativas y de primera mano entérate del acontecer del balompié azteca. Somos la Alternativa Deportiva. Cadena Alternativa Deportes abre un espacio al deporte del Estado de México. Semana a semana escucha las cápsulas informativas de Alejandro Flores Mata, la voz más cercana a la actividad mexiquense. Somos la Alternativa Deportiva. La claridad informativa solo la encuentras en Noticias con Enfoque. Sintoniza nuestra multiplataforma y acompaña a Alejandro Flores Mata todos los lunes y jueves en punto de las 20 horas con todo el acontecer mexiquense. Somos la Alternativa Informativa. Está sintonizando la radio que marca tendencia. Enfoque Alternativo Radio. Síguenos por la periferia informativa global a través de la aplicación Seno Radio o en nuestras redes sociales. Enfoque Alternativo Radio. Enfocándonos a tu ritmo de vida. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. ¿Qué les parece esta maravillosa leyenda que nos está contando Patti Robles? Gracias. La verdad nos tienes pero impactados y además obviamente tu poesía que ahorita llega a enmarcar un poco más esta leyenda. Continúa por favor porque sí nos tienes bien impactados. Yo ya quisiera ir a visitar esas cuevas, ¿eh? Seguimos. Sí, no. ¿Qué crees que porque yo era una niña o una mujer que no iba más que de su escuela a su casa, de su casa a sus cursos? Sí. La verdad, yo no tenía, y me avergüenzo mucho, fíjate, la verdad, yo no tenía mucho contacto así como que vete a caminar a las montañas, no, la verdad es que no. Cuando me meto a ir a investigar, pues fíjate que todas las cuevas pues quedan casi por lo regular en la punta de los cerros. Sí. Obviamente de muy difícil acceso, justamente por eso elegí estos lugares, Pedro, porque sabía que eran seguros. No todos lo conocían, no todos se arriesgaban a ir a esos lugares. Te comento, por ejemplo, cuando fuimos a la cueva que está en Atlapulco pues es un lugar que está aquí en Ocoyoacán, que es uno de los lugares más altos, que tiene unos bosques maravillosos, de verdad. Es un lugar muy, muy místico. Uh-huh. Cuando fuimos, imagínate lo que implica que son 4 horas de camino hacia la subida, hacia la cueva, 4 horas. Y obviamente pues 4 de regreso. Sí. Entonces, imagínate ver unos bosques tan vírgenes, tan intocables por el ser humano, porque ya están en unas alturas que pues no entran carros, obviamente. Sí. Necesitas guía a fuerzas, porque si no, la verdad es que también hay muchas anécdotas de gente que se ha perdido. Sí, claro. Pero cuando llegas al pie de la cueva, para empezar ves muchas excavaciones de que se ve que gente sube a buscar el oro, ¿no? Sí, claro. De Pedro el Negro. Pero aparte hay una leyenda hermosa que dice que no cualquier día puedes entrar a las cuevas, sino y tienes que esperar el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz para todos los creyentes, y donde se supone que te dan permiso y ves la entrada de la cueva. De lo contrario ni la encuentras. Entonces un montón de historias alternativas que tú dices, wow.
Pero entonces digo, bueno, ¿cómo le hago para empezar a escribir mi libro? La leyenda como tal, pues todos los lugareños la conocen. Entonces, ¿cómo hacer algo diferente? Entonces empiezo a crear, Sergio, una novela que habla de una familia de arrieros que vive en Santiago Analco, donde uno de sus hijos, que tiene 8 años, el niño más pequeñito de ellos, es el protagonista de mi historia, porque él es el que tiene contacto con Pedro el Negro. ¿Cómo que? Sí, como yo inicialmente se supone que hacía una historia para niños, por eso elegí ese personaje. Y entonces empiezo a crear una historia que habla de que, les voy a contar un poquito, para que se emocionen y después quieran mi libro, ¿ok? Claro, yo ya estoy bien emocionado, permíteme te digo, ya quiero el libro, ya lo quiero. Y ya tú nos dices ahorita tus redes y dónde lo podemos conseguir, pero adelante. Claro que sí, por supuesto. Pues resulta que este niño tiene un hermano mayor que de pronto cae en una enfermedad y no le encuentran, no saben de qué manera curarlo. Estamos hablando que yo hago remembranza de la medicina tradicional, de lo que son los graniceros. Los graniceros eran esas personas especiales que habían recibido la descarga de un rayo y que a través de esa descarga se supone que fueron dotados de muchas habilidades curativas. De todo eso hablo en mi libro. Entonces, resulta que la granicera que está ahí en el pueblo no es suficiente, necesita el apoyo de otras personas que vienen un poquito de más lejos. Entonces, en la familia empiezan a hablar de que les hace falta dinero para traer gente de otro lugar y que curen al niño. Y entonces Jacinto, que es mi personaje principal, Jacinto es el niño de 8 años, él no sabe ni siquiera qué es el término dinero. Entonces se queda con esa duda así de que qué es lo que necesita mi hermano para curarse, ¿no? Entonces hacen una reunión todos los arrieros del pueblo, porque se supone que van a ir a dejar una mercancía a Ciudad de México, pero entonces se enteran de que ya Pedro el Negro anda asaltando y que de hecho pues ha matado mucha gente, situaciones muy complicadas. Entonces se reúnen todos los arrieros para determinar qué ruta pueden usar para que no se expongan justamente al asalto. Y en esa junta va el papá de Jacinto, porque él es arriero. Y Jacinto le dice, papá, ¿puedo ir contigo? Te prometo que yo no me duermo, mira, yo aguanto. Entonces va Jacinto. Entonces, total se hace la junta y en una de esas sale a relucir la palabra oro. Y Jacinto empieza a preguntar, ¿qué es el oro? Porque él no tiene ni idea. Entonces le empiezan a decir, pues mira, es un metal que cuesta mucho dinero. Entonces empieza a hacer, recordar dinero, yo necesito dinero para mi hermano. Sí, claro. Y entonces, no, pues es que Pedro el Negro es el que tiene los tesoros, tiene oro. Y se le mete esa idea en la cabeza y empieza a buscar él a Pedro. Él no le importa, o sea, se sube a los montes, va, busca y grita y tiene su primer encuentro con Pedro. ¿Cómo cree? Sí. Y entonces en ese diálogo que empieza a tener con el niño Pedro descubre, a lo largo de mi libro, descubre cosas que él no sabía que tenía. O sea, él sabía que era un asaltante, él sabía que, porque él ayudaba mucho a los pobres. Parte del oro que él robaba se lo daba a la gente que necesitaba o le pedía ayuda. Por eso, por estos lugares, muchos aprecian, o sea, el recuerdo de Pedro el Negro no es como un bandido, sino como una persona buena. Y lo super quiere. Así es. Y bueno, pues mi libro habla de eso. Hay una relación hermosa con el niño. El niño le empieza a enseñar a Pedro que no nada más es bandido, sino también es un ser humano. Es un ser humano que tiene un corazón que palpita
y que puede ser bueno. Y bueno, narro lo que es un atraco cuando hacen un asalto, como la estrategia que ellos tenían para realizar los asaltos, la parte mística, porque muchas veces estaba Pedro con sus bandidos, pero al mismo tiempo ya cuando lo perdían, Pedro ya estaba en otro lado, haciendo otra cosa y nunca se explicaron, y hablo de un pacto porque se supone que hay un pacto, por eso hasta la fecha Pedro el Negro sigue vivo en estos lugares mediante su leyenda y mediante todas las anécdotas y todo lo que ha pasado por acá. Pedro sigue vivo aquí en Coyoacán. Ok, yo ya quiero ese libro y mi público también, ¿verdad, chicos y chicas? Bueno, obviamente escríbanos, por favor, aquí en Enfoque Alternativa Radio, en la Intimidad Cultural, y pues seguimos con esta maravillosa charla. Obviamente, háblanos de tus redes sociales, ¿dónde podemos conseguir tu obra? Porque en serio, muchos, como tu servidor, estamos impactados, ya queremos leer esa maravillosa obra que tienes de Pedro el Negro, la leyenda. Sí, claro que sí. Pues mira, tengo una página en Facebook, es Patti Robles, así nada más, Patti Robles, y me encuentran ahí subo toda la información. De hecho, muchas veces cuento partes de mis libros, cuento cómo lo hice, cuento cómo me inspiré, entonces cosas muy, muy interesantes a través de Facebook en Patti Robles. Tengo una página que es el Rincón Literario de Patti Robles. Es una página abierta a la cual pueden acceder quien sea. Sí, y también tengo un programa de radio por Incógnita Radio, que es una estación de aquí de la comunidad totalmente cultural, sí. Y se llama también El Rincón Literario de Patti Robles y sale al aire todos los miércoles a las 12 del día y a las 9 de la noche, donde pues doy también muchas anécdotas de mis libros, poesía, invitados especiales y demás, todo obviamente abarcando todo lo que es la cultura. Perfecto, muy bien, Patti. Pues bueno, maravillosa obra que tienes. Pero ahora, tienes otros libros, platícanos de esas obras que tienes adicionales y sobre todo, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo nuevo de Patti Robles? ¿Qué proyectos tienes por ahí pendientes que nos puedan compartir con nuestro público? Claro que sí, mira, pues yo, la verdad, uno de mis grandes compromisos, aparte de acercar a la gente a la cultura, porque yo soy creyente de que la cultura es la forma más sensible de acercarnos y de ser una sociedad diferente, una sociedad abierta, una sociedad empática. Otra de mis grandes inquietudes justamente es crear el hábito lector. ¿Por qué? Porque he oído a todo mundo que les cuesta mucho trabajo leer. Entonces resulta que para que yo apoyar a toda esa gente que quiere leer y le cuesta trabajo, se me ocurrió la idea de empezar a escribir historias cortas, novelas breves, pero completas, o sea, con todas las características de una supernovela en una novela super compacta, ¿sí? Y en diciembre pasado saco mi primer libro, que todavía, obviamente todos los tengo todavía a la venta, mi primer librito, mi primer novela, que se llama La esfera que reflejaba la verdad. Ok. La verdad, con unos comentarios muy, muy sensibles, muy positivos, les gustó muchísimo. La verdad es que tuvo mucho éxito. No me quejo, vendí bastantes libritos. Muy bien. Después de eso, me decían, ¿no vas a sacar otra? Porque esa les gustó, de que está muy interesante y breve. Entonces, saco una segunda novela corta que se llama Mirando en la Oscuridad. Okay. Y mira, todas mis novelas, lo que te puedo decir, Sergio, hablan de mucha autovaloración, de poner en práctica los valores que sabemos que están, porque los valores los tenemos, cada ser humano los tiene, pero muchas veces se olvidan
¿verdad? Ponemos atención en 1000 cosas menos en ello. Entonces Sí. mis novelas justamente hablan no nada más de hacer un hábito lector, sino también de ayudarlos a la autovaloración y el poner en práctica valores familiares que nos hacen mejores personas. Claro, claro. Y bueno, como último, hasta ahorita, otra novela que escribí se llama Pascual, el ornitorrinco filosófico. Mira. Y pues, ese es un libro, pero es que siempre digo, este es un libro de niños, pero la verdad es que quien más los disfrutan son los grandes. Sí, te creo. Que motivan a los pequeños justamente a ser críticos y autocríticos, que no se queden con lo que ven, sino que yo los motivo a interiorizar, a hacerse preguntas por todo, que a todo le encuentren un porqué. Habla de un pequeñito que anda buscando qué es cuando descubre que es una persona diferente y súper genial. Entonces son historias hermosas, cortas, y la verdad es que hasta ahorita han tenido mucho éxito. Entonces yo los invito a que conozcan mi manera de escribir. Ahora, ¿qué viene? Sí, viene por un favor. poemario, viene un poemario también corto para todas las personas que tienen esa secuencia de lecturas cortas, que se llama Diálogos del Corazón. Entonces, también unas poesías muy hermosas que hablan de el valor en sí mismo, ¿no? De que la felicidad nos la pasamos buscándola afuera cuando la tenemos dentro. Habla ya de que la soledad ya no duele, sino la soledad es tu amiga. Ya la tienes dentro de ti y no tienes por qué estar sola jamás, porque te tienes a ti misma. Y bueno, un próximo pequeño libro que se llama también Frente al Mar. Son los dos lanzamientos que de mi literatura corta. Sin embargo, pues yo tengo una sorpresa para este fin de año. Esperemos que todo se dé como yo considero que se debe de dar. Sí, sí. Es un libro nuevamente grande como Pedro el Negro. Sí, sí. Les va a fascinar. También habla de cultura, también habla de una persona que ha dejado una huella imborrable aquí en el municipio. Oh, muy bien. Pues bueno, tendremos por ahí la primicia si nos invitas para la presentación de tu libro. Y Por con supuesto. todo gusto, recuerda que Enfoque Alternativo Radio y la intimidad cultural siempre estarán con las puertas abiertas para ti, para grandes escritores como tú. Y pues Muchísimas te agradecemos gracias. mucho. Mira, el tiempo apremia. Claro que sí. Ahora nos vamos a despedir con una poesía hermosa. Yo ya la escuché. Si tú me permites, puedo decir que tiene todo lo que en sí encierra en Ocoyoacac. De toda su Así cultura, de esos tamalitos de ollita, Sí. que es tradicional allá. Me gustaría que nos despidiéramos con esa poesía. ¿Cómo se llama? Pues justamente se llama Ocoyoacac. Y sí, encierra todo lo que representa mi municipio. Y yo creo que escuchando esta poesía todo mundo querrá venir a conocernos, ¿cómo no? Ok, pues muchas gracias. Te agradecemos muchísimo esta maravillosa charla, Pati Robles. Cuánto lo disfrutamos y esperemos verte nuevamente aquí en este espacio que es tuyo. Claro que sí, nada más una última invitación, mi querido Sergio. Sí, El adelante. día 15 de junio voy a estar haciendo justamente la presentación de Pascual, el ornitorrinco filosófico, Sí. en la librería Isidro Favela, el Fondo de Cultura Económica, aquí en Metepec. Con Ajá. todo gusto yo los espero ahí. Es un recinto que nos acoge muy entrañablemente a todos los escritores, entonces pues yo los espero y no se olviden de escribirme y de escucharme en mi programa de radio, por favor. Con todo gusto, te agradecemos mucho y sí, efectivamente, allá también estaremos en el Fondo de Cultura de Isidro Favela. Obviamente es un santuario de nuestro buen paisano, el licenciado Isidro Favela. Agradecemos a todos, gracias a todos. Nos despedimos con este maravilloso poema de Pati Robles, Ocoyoacac. Hasta pronto, saludos a todos.
Ocoyoacac. En el centro de esta patria mía, donde germinan esas semillas a la luz del día, de ocotes, pinos Moctezuma que desde el monte nos guían, testigos de troncos sólidos que divisaron la historia con osadía. Lugar de vestigios que anuncian un pasado, entierros y vasijas teotihuacanos. En tu zona arqueológica fueron hallados, muestra de un pasado que en tu suelo encontraron enterrados. Tus caminos y tus montes fueron espectadores, decenas y personajes que en nuestra historia fueron actores, de heroísmo y lucha de independencia conocedores, como en el Monte de las Cruces, recordado con honores. Tus leyendas son legado de cultura y tradición. La Llorona, el Chivo, Pedro Negro que causaban mortificación. Atlapulco, Acazulco y Redondito tuvieron la distinción. El misticismo y lo desconocido dieron gran significación. Son tus templos refugio para el feligrés y el peregrino. San Martín en el corazón del municipio. Copal, flores, velas y danzas movidas por la fe desde el inicio. Tus monedas emblemáticas en sus pisos, donadas por todos tus hijos. San Juan Coapanoaya, la iglesia más antigua, por tu semblanza yo te elijo. Sus tradicionales tamales de ollita, orgullo del lugar. Sus humeantes ollas anuncian que ya mérito van a estar. El molito de Cholula, una delicia, lo debo aceptar. Sus platillos y sazón en mi pueblo te van a hacer regresar. Pueblo sagrado, tocado por Dios. Con tus bosques, tu cascada, la Marquesa, como tú no hay dos. Ocoyoacac alegre y de colores. Cobija cultura, tradición y preserva tus valores. Autor: Patti Robles. Abrimos el libro en la página correcta. Es momento de dejar fluir todos nuestros sentidos. Has llegado a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Tercera llamada. Bienvenidos. Si te apasiona la cultura, este es tu lugar. Conoce a los escritores, poetas, cantantes y todos los amantes del mundo de las letras, quienes nos comparten sus historias y nos trasladan a la intimidad cultural con Sergio Francisco Cárdenas. Todos los miércoles a las 20 horas, en Enfoque Alternativo Radio. Somos la alternativa cultural. Estás en la frecuencia correcta. Tu enfoque te ha llevado hasta aquí. Estás en Enfoque Alternativo Radio. Transmitiendo desde Atlacomulco, Estado de México. Disfruta de la mejor compañía radiofónica del momento. Música, noticias, deportes y mucho más. Enfoque Alternativo Radio. Somos un nuevo enfoque.